Bienvenidos a Biocomo Salud. Mi nombre es Alexander Suárez, soy licenciado en fisioterapia y hoy tenemos como invitado a Tony García, quien es experto en entrenamiento de alto rendimiento y experto en entrenamiento de la fuerza. También ha escrito un libro que tiene por nombre La fuerza física no es cuestión de edad, ¿cierto? Sí, bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Sí, hermano. Súper a gusto y súper entusiasmado por lo que vamos a conversar hoy acerca de este tema tan importante como es la fuerza en el ser humano. Ciertamente. Fíjate que hay personas que ni siquiera entienden qué es la fuerza. Yo quisiera que empezáramos este espacio con un término. ¿Qué debemos entender de fuerza? A veces personas piensan que fuerte es el que tiene mucho músculo. Fíjate, la fuerza es la madre de todas las valencias físicas. Todas las valencias físicas se desprenden de la fuerza. Ahora bien, la fuerza es la capacidad que tiene el ser humano de vencer una resistencia y, como bien lo has dicho, las fuerzas van más allá de solo tener bastantes músculos, aunque bien es cierto que los músculos te generan ciertos efectos neurofisiológicos porque son el órgano endocrino más grande del cuerpo y te ayuda a trabajar sobre un montón de cosas. La fuerza va mucho más allá de eso y hay formas de medir realmente si tú eres fuerte en base a tu peso, en base a las cargas que tú muevas, a tu estatura. Entonces la fuerza también termina siendo algo bien individualizado, ¿no? A través de algo que se llama la fuerza relativa o la evaluación del déficit de fuerza. Lo que tú muevas en carga no es lo mismo que yo mueva en carga y tú puedes levantar 200 kilos y puedes ser muy fuerte o puedes ser fuerte, pero yo puedo levantar 150 kilos y cuando yo llevo esto a esta ecuación de fuerza relativa, yo termino siendo más fuerte que tú porque soy capaz de mover mi peso 3 o 4 veces por medio de esta ecuación. Y tú levantas 200 kilos, pero pesas 150. Bien, entonces termina siendo algo, la fuerza es un tema muy complejo, pero termina siendo algo fascinante porque va mucho más allá de solo mover cosas pesadas, ¿ok? Y está bastante relacionado con las capacidades intrínsecas y cómo yo me desenvuelvo en el día a día. Aunque bien, para cerrar la idea, no hay nada más importante que la fuerza en el ser humano. O sea, todo ser humano está obligado a trabajarla, pero no de la misma manera. Claro, todo tiene que ser bastante personalizado. Pero fíjate que hay algo muy interesante y que tiene muchos mitos. El tema de la fuerza, te voy a decir dos que considero que las personas creen, que es que levantar cargas puede dejar muchas lesiones. Y segundo, que no se debe entrenar fuerza cuando eres niño o adolescente. Quiero que quitemos esas dudas en este episodio porque creo que va a ayudar a muchas personas. Cuéntame, ¿es real que si yo me pongo a entrenar pesado me voy a lesionar? ¿O hay una manera de hacerlo sin lesionarse? Mira, hay algo que se llaman los principios del entrenamiento y esos son como los mandamientos de la Biblia para las personas que hacemos vida en el tema del ejercicio físico, ¿no? Hay un principio que se llama principio de sobrecarga, un principio que se llama principio de aumento de cargas progresivas, un principio que se llama principio de adaptación y un principio que se llama principio de continuidad. ¿Qué te dice esto? Ir rompiendo los umbrales de tu cuerpo, ir rompiendo la homeostasis de forma controlada para que en algún punto, pues obviamente te consigas con tu límite o tu margen fisiológico, retrocedas un poco dentro de lo que ha sido tu programa de entrenamiento, por algo que se llama tiempo o mecanismo de transición, principio de reversibilidad del entrenamiento, y posteriormente vuelvas a entrenar ya recuperado y alcanzar nuevos umbrales, ¿ok? Definitivamente levantar más pesado no es tener un índice más, o sea, levantar más pesado de una u otra forma sí te compromete o sí puede generar un margen un poco mayor para tú tener una lesión. Pero es lo que tienes que hacer porque tu cuerpo te pide por medio del principio de la sobrecarga progresiva y por medio del principio de adaptación que tú poco a poco vayas avanzando en peso, porque si no ocurre un estancamiento y posteriormente un retroceso. ¿Cómo sería un retroceso?
Supongamos que te evalúas la fuerza de tu sentadilla y tienes 100 kilos en tu sentadilla. Entonces, duras 3 semanas trabajando al 60%, que corresponderían 60 kilos. Cuando tú te vuelvas a evaluar en la cuarta semana, lo más probable es que cuando saques tu test de sentadilla tengas menos de 100 kilos, porque tu cuerpo se adaptó a ese estímulo y más allá de adaptarse a ese estímulo, lo toma como algo natural y entonces ocurre un retroceso de la ganancia que tú tuviste a nivel de los valores de fuerza. Ahora bien, necesitamos entrenar pesado progresivamente para crear las diferentes adaptaciones. Las adaptaciones más comunes o que las personas suelen tener en cuenta a la hora de entrenar fuerza es la hipertrofia, por ejemplo. Correcto, sí. Sin embargo, la hipertrofia es el último de los 3 procesos adaptativos que ocurren. La hipertrofia es el resultado de los mecanismos de hiperplasia, multiplicación celular, e hipertrofia, aumento del grosor por medio de esta multiplicación celular de las fibras musculares. Pero eso ocurre solo después de que hay una adaptación a nivel de las motoneuronas o una adaptación espinal, en un primer caso, y segundo, una adaptación neural. ¿Para qué sirve la adaptación neural? Es lo que manda más corriente al músculo. Si mandas más corriente al músculo y tienes una motoneurona mucho más eficiente que reclute más fibras musculares, aumentas la fuerza y ese estrés mecánico con trabajos de resistencia a la fuerza o trabajos de hipertrofia producen mecanismos adaptativos en tu tejido que hace que se engrose. Entonces, definitivamente es necesario entrenar la fuerza, pero volvemos al punto, no es necesario desarrollar tampoco un excedente de musculatura que no sea utilizable. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, no solo se trata de trabajar fuerza para producir hipertrofia. Posteriormente, tú esa hipertrofia debes transferirla a la fuerza máxima para que realmente sea un músculo útil y obviamente una musculatura útil y al poder reclutar más fibras musculares y al tener más masa muscular o más tejido muscular para reclutar, tus niveles de fuerza van a aumentar. ¿Ok? Claro. Más o menos así funciona este primer mito que estamos hablando, ¿no? No te lesiona, pero debes preparar la estructura por medio del tiempo y de la experiencia en el entrenamiento para que poco a poco vayas escalando. Si te metes de golpe en el entrenamiento de la fuerza, obviamente va a haber una lesión porque no hay un proceso adaptativo en los tejidos. Fíjate, hay 2 modalidades que siempre veo que son uno de los que más entrenan la fuerza y es el tema del powerlifting y la halterofilia. Ellos van trabajando con ciertos gestos y se van haciendo mucho más fuertes en ese gesto físico. Algunas personas, siempre que quieren entrenar eso, tienen la duda de si deben utilizar este cinturón para la zona lumbar o si no es 100% necesario. Inclusive también he visto en gimnasios donde no están moviendo muchas cargas, donde el cinturón está ahí como de adorno. ¿Qué pasa con ese cinturón? ¿Ayuda o no ayuda? Mira, el uso del cinturón abdominal es importante con pesos por encima del 85% de tu RM. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no tienes evaluado un RM, para el que no sepa qué es un RM, es un test de fuerza máxima. Si tú no tienes un test de fuerza máxima en algún gesto, como por ejemplo en el powerlifting, press de banca, sentadilla y peso muerto. En la halterofilia, el clean, los movimientos de clean, de snatch, el jerk. Si tú te pones a ver cuánto levantan estos superhumanos, los grandes, en cualquiera de las disciplinas, o sea, hacen una acumulación de 300, 400 kilos, 250 kilos el que menos levanta, el que pese 50 kilos en la halterofilia. Ni se diga del powerlifting en la cantidad de pesos que mueve esta gente. Tú requieres el cinturón abdominal para hacer algo que es empujar el cinturón abdominal. O sea, tú te colocas el cinturón abdominal y cuando vas a ejercer la fuerza, tú envías la presión hacia el cinturón y eso aumenta la contracción isométrica estabilizadora de la zona media. Tú movilizas la carga y entonces allí, a través de esa contracción isométrica, estabilizas e irradias mucho más fuerza. Pero estamos hablando de cargas supramáximas con respecto al peso. Si tú
eres una persona de gimnasio que tiene 30 kilos de sentadilla mojado, Ok. que corresponde, primero no estás evaluado en fuerza y segundo corresponde al 20% de tu RM, al 30%, al 40%, al 50%, al 60% y te aprietas el cinturón o te pones la faja y te aprietas la faja a todo lo que te da la faja, que no puedes ni respirar. Lejos de producirte un beneficio, lo que terminas generando es un daño. ¿Por qué? Porque generas primero una debilidad de todo lo que es la zona lumbopélvica, de la faja lumbopélvica, perdón, y los niveles de irradiación de fuerza disminuyen. Segundo, al tener eso tan inestable, tan débil, se vuelve inestable y una carga sobre un tejido inestable o sobre un tejido articular inestable produce indudablemente una lesión. Cuando te quites, o sucede con la faja y el cinturón, o en el momento en que no la tengas, que no tengas ese estímulo externo o extrínseco generando estabilización en tu zona lumbar, vas a levantar una caja del suelo y vas a tener una lesión. Ahí pasó. Se va a producir una protusión discal o se va a producir algún espasmo muscular. Bien, entonces, como yo siempre digo, ni tan calvo ni con dos pelucas. Cuando estamos trabajando por pesos por encima del 80-90% del RM, Y sabiéndola usar. y sabiéndolo usar. Sabiendo que no es que te vas a meter y la vas a apretar todo lo que dé y no vas a respirar. No, o sea, yo me la voy a colocar, pero yo voy a hacer una presión hacia el cinturón porque yo tengo que activar la zona media de una manera vigorosa para yo usarlo. Correcto. En pesos submáximos o máximos. Claro. Si estoy por debajo de eso, realmente es hacer el ridículo. O sea, Claro, utilizarla claro. es hacer el ridículo porque lejos de favorecerte, vas a retroceder y vas a generar lesiones. Así es. Bueno, excelente eso porque muchas personas por desconocimiento piensan que utilizando ese cinturón y de paso sin incluir la forma en que se respira pre a la ejecución van a evitar una lesión y es todo lo contrario. Por eso la recomendación siempre es fortalecer ese núcleo de estabilidad media, esos abdominales, ese transverso, ese oblicuo, esos paravertebrales para que realices un ejercicio que te beneficie y no que te enferme. De más está destacar, hermano, hablando Bueno. de eso, que no hay una forma más completa de trabajar esto que en estos ejercicios multiarticulares. Un ejercicio multiarticular como el peso muerto es un ejercicio que te fortalece todo lo que es la cadena posterior, todo lo que es la musculatura paravertebral lumbar, todo lo que es eso se llama subsistema oblicuo posterior, que es una relación que existe entre el dorsal ancho y el glúteo mayor. Y es cruzado. Bueno, Correcto. creo que Las como de cadenas. osteopatía ya más Correcto. o menos conoces cuál es el sistema. Un movimiento overhead como un push press, como un snatch, como un jerk, un clean and jerk, es un ejercicio en donde trasladas la carga por arriba y en donde tus paredes laterales de tu cuerpo, específicamente también las paredes laterales de tu zona media, se fortalecen por irradiación de fuerza. Entonces, la mejor forma de trabajar realmente la zona media es creando irradiación de fuerza a través de ejercicios multiarticulares como lo que estábamos conversando. Correcto. Ahorita en este bloque. Sí, no, y de hecho, trabajar ejercicio como el peso muerto en base a lo que acabas de decir puede ayudar muchísimo a esas personas que están buscando salud para la postura, para que esa forma de llevar la vida, porque fíjate que aquí lo que buscamos es salud. Esa forma en que usted va a evitar que su postura se altere por temas de cadenas musculares es trabajando y irradiando fuerza del miembro inferior a miembro superior. Retomemos el tema de la edad. De hecho, tu libro, que allí lo tienes, habla de eso, de que la fuerza física no es cuestión de edad. ¿Por qué ese título? Y háblame del tema de los niños. Ok, bueno, realmente eso fue un tema que ya, gracias a Dios, es mucho menos polémico aquí en el país. Fue algo que empezamos a conversar, que ya habían centros acá en Venezuela y acá en Valencia que lo estaban trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando yo comencé en mi andar en el 2014, 2015, pues ya habían centros que lo iban trabajando en chamos de edades tempranas, pero que en todos los otros lados pues era como un tabú y un mito. El libro se llama La fuerza física no es cuestión de edad, porque realmente tenemos encasillado que la fuerza se trabaja más o menos como desde los 18 hasta los 45. Pues si no te quedas chiquito.
Si estás por debajo de los 18 te quedas enano, y si estás por encima de los 45 te va a salir una hernia, te vas a lesionar un hombro, te va a hacer una rodilla o va a pasar algo. Correcto. Y entonces, por eso es que yo quería que tuviésemos un título más allá de lo neurofisiológico, que el libro es bastante neurofisiológico, tenemos más de 600 referencias bibliográficas allí distribuidas en 742 páginas. Excelente. La gente entendiera que en ese libro vas a poder encontrar cómo programar fuerza para un infante o para un adulto mayor. ¿Ok? Claro, obviamente, según el principio de individualidad biológica, hablando siempre sustentado en algo, los requerimientos y las necesidades que va a tener una persona entre los 18 y los 45 se puede ampliar en un abanico de necesidades funcionales. Claro. Los requerimientos que necesita un niño de 4 a 12, 13, 14 años puede abrir otro abanico de posibilidades, y el espectro también o el abanico de posibilidades que puede tener un adulto mayor también es muy amplio. Entonces, desde las bases uno individualiza, pero no podemos satanizar la fuerza o estandarizarla, porque vemos personas que son bastante activas, podemos ver sujetos que por la edad se echan a morir literalmente. Entonces tú lo ves a los 60 años en achaques, en andaderas, que no pueden ni subir las escaleras. Claro. Entonces ves este mismo que tienen muy malos hábitos de salud, muy malos hábitos alimenticios, y ves a otros sujetos, por ejemplo, corriendo el Misael Delgado a las 6, 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, corriendo las 4 avenidas de 60, 70 años. Yo conocí a una señora que tiene 60 y tantos de años y corría todos los días 13 kilómetros. Imagínate. Imagínate, 60 años. Es una señora súper lúcida, que ella vive en Estados Unidos. Todos los días hay un parque en New York que es bastante famoso, Central Park creo que es, y todos los días corre ese parque. Calidad. Entonces, ahí es donde yo te digo, es una señora que hace entrenamiento de fuerza, es una señora que movía sus kilitos en el gimnasio, y es una persona muy activa. Entonces, la fuerza física realmente no es cuestión de edad, es cuestión del conocimiento que se tenga sobre la misma. No, y fíjate que acá de decir algo que creo que es el objetivo o lo que buscan muchas personas, y es llegar por encima de 50, 60, 70 años y ser capaz de llevar una vida activa, sentirse bien, no andar con limitaciones. Sin embargo, vemos que inclusive de manera social, personas, oye, no, ya no estés levantando esos pesos porque ya tienes más de 50 años, vas a querer que se te parte un hueso, sin saber que más bien evitamos problemas como la osteoporosis o la osteopenia o la sarcopenia, que cada vez va en aumento entrenando la fuerza. Y en el tema de los niños, fíjate que existía el mito, inclusive en mi familia, cuando yo era adolescente, cuando era niño, que no puedes levantar peso porque te quedas pequeño. Ya sabemos que eso es algo que no pasa. Sin embargo, quiero que este espacio sirva para dejarlo acentuado, porque todavía, a este tiempo, en este momento, hay personas que todavía lo creen. Ok, mira, ¿dónde surge este mito? Por allá en los 1900, 1800, 1900, cuando hubo el tema de la migración de migrantes, valga la redundancia, a Estados Unidos, empezaban a trabajar en minas. A los niños también se les expuso a este trabajo, ¿no? Al trabajo forzado en minas o al trabajo de minas. El proceso de crecimiento es muy complejo, pero depende de 3 factores: alimentación, descanso adecuada y estímulos físicos adecuados. ¿Qué pasa con esto? No tenían la alimentación adecuada, no tenían el descanso adecuado y no tenían tampoco el tema de los estímulos adecuados. Entonces se dieron cuenta que estos niños que tenían trabajo forzado y todo lo demás en las minas eran más pequeños, eran más chicos, ¿no? Entonces eso prendió las alarmas, y por ahí empezó el mito del tema del esfuerzo físico con respecto a los núcleos de crecimiento y todo lo demás. Sin embargo, en aquel tiempo todavía habían otras variables que no se tomaban en cuenta, como lo era la alimentación y el descanso, ¿bien? Y la dosificación adecuada. Posteriormente hubo un auge cuando comenzó el tema de la Guerra Fría, de crear superatletas, ¿ok? Cada país empezó a experimentar a su forma
Y por ahí, por los años 50, 60, explotó un auge fitness juvenil en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Querían meter a los niños en gimnasios de adultos con instructores que no estaban preparados para atender sus necesidades. Entonces eran niños que primero tenían cargas de adultos o tenían pesos para realizar ejercicio con cargas de adultos, sí, y tenían instructores que no estaban preparados para atenderlo. Claro. Y empezaron a lesionarse muchísimo, ¿ok? Empezaron a lesionarse muchísimo porque los monitores no estaban acordes o adecuados a la población. Claro. Entonces empezaron a salir los mitos de que el entrenamiento físico era malo. No recuerdo muy bien la fecha, no sé si fue entre los años 70 u 80, donde la National Strength and Conditioning Association hizo un congreso mundial, y desde los años 70, en ese congreso dijeron, mira, el entrenamiento de la fuerza en niños es lo mejor que existe para los niños. Bien dosificado, bien prescrito, bien periodizado según sus distintas etapas etarias. Y ellos empezaron, la National Strength and Conditioning Association comenzó a realizar estudios e investigaciones para cómo hacer que los trabajos de fuerza y los trabajos de educación física en niños fuesen bastante eficientes. De hecho, tú vas a una escuela de Estados Unidos, una buena escuela de Estados Unidos, y tú ves que los niños que están en el equipo de fútbol americano están en 7º grado y están haciendo sentadillas, squat, peso muerto, y tienen un gimnasio dentro de su colegio. Correcto. Tienen un gimnasio dentro de su club deportivo, ¿no? Ni te cuento de los soviéticos. Tuve la oportunidad como atleta de la selección nacional también de ir de estar en mi categoría en otros países, y posteriormente cuando trabajé con el equipo olímpico de esgrima, de ver también otros chamos juvenilmente, o sea, de la etapa juvenil, cadete, y de verdad que había unos chamos que estaban súper dotados, y eran chamos cuando tú ibas al centro de entrenamiento o a los centros de concentración de esos países, y lo que veías era un área específica y un área gigante de gimnasio. Entonces ahí yo empecé a atar clavos, eso fue antes de yo hacer todas estas investigaciones con el tema de los chamos, y todo esto me dice, o sea, 2 más 2 son 4. Si tú agarras a un chamo, lo desarrollas, lo llevas por un proceso bien monitorizado del entrenamiento de la fuerza, vas corrigiendo los desequilibrios que se producen a estas edades. El resultado es que vas a tener a los 12, a los 13, a los 14 años, un niño por encima o un adolescente por encima de la media de los demás. Teniendo en cuenta, por ejemplo, otro dato bastante curioso, y es que en las edades de 6 a 8 años, o en etapas prepuberales, hay un déficit de fuerza bastante común en los niños, sobre todo los que no practican actividades en donde tengan tracción, de desviaciones de su columna vertebral y temas como escápulas jaladas y disquinesia, porque esa musculatura como que todavía no es que no se haya desarrollado bien, sino que por el poco uso que por lo general tiene, empieza a generar desequilibrios musculares, asimetrías, ¿ok? Entonces, el entrenamiento de la fuerza favorece a que esas asimetrías que se van formando producto al sedentarismo, producto a los desequilibrios que te genera un deporte, porque si tú eres tenista y todos los días tú estás con un solo brazo, vas a tener un brazo así y vas a tener otro brazo así. ¿Me entiendes? Vas a tener una escápula desarrollada, una musculatura escapular de un lado desarrollada, pero el otro no lo vas a tener desarrollado. Y eso te va a generar un desequilibrio que ves entonces a los chamos con 13, 14 años sufriendo codo de golfista, codo de tenista, problemas en las rodillas, problemas en la columna. Entonces, realmente es una solución a estos tiempos, pero que no inventamos el agua fría. Ya eso se había hablado desde los años 70. Y se olvidó. Y se olvidó. Y además de eso, todavía hay personas, hay entrenadores que, lejos de apoyar esto, por no tener el conocimiento y el estudio científico, siguen satanizándolo cada vez menos, cada vez hay menos, porque cada vez los padres están dándose cuenta que es una cosa sobrenatural. Además de eso, los efectos fisiológicos y cognitivos que te da el entrenamiento de la fuerza son una cosa de locos, hermano. Y eso no lo digo yo, eso está estudiado por la ciencia. Hay millones de artículos que te dicen cómo mejora el autoestima en los chamos, cómo mejora el nivel cognitivo, cómo mejoran académicamente. Y nosotros en nuestro centro pues también tenemos bastante experiencia en esto. Y son chamos que en algún punto, hablando de no solamente los rasgos neurofisiológicos o los factores neurofisiológicos, en algún punto querían retirarse de su disciplina deportiva porque sentían que no rendían, sobre todo en la natación, sentían que no rendían, sentían que no eran buenos,
y cuando empiezan a trabajar sobre sus desequilibrios y empiezan a mejorar su fuerza, ya entonces vuelven a agarrarle el amor a su disciplina deportiva porque sienten que están mejorando. Y entonces eso nos dice que el practicar una disciplina deportiva, si bien es cierto que es beneficiosa, no es todo lo que un chamo necesita. Sobre todo no es todo lo que un joven al día de hoy, en el 2024, necesita realmente para sobresalir con respecto a la media. Claro, no, bueno, y de hecho, fíjate que acá decía algo maravilloso, que además de los desequilibrios que deja el deporte, lo que ayuda en el desarrollo, en especial, cada vez escoliosis. Sabemos que entrenando de esta manera, la escoliosis baja la probabilidad de que aparezca, pero enormemente. ¿Dónde pueden conseguir este libro? Mira, la semana que viene debe llegar un lote acá a Venezuela. Ya el primer lote se agotó. En Lecherías, en el aeropuerto de Lecherías, hay una biblioteca. Acá. En Barquisimeto también. No recuerdo ahorita el nombre de la biblioteca de Barquisimeto. Puedes pedírmelo directamente por el Instagram o lo puedes adquirir también por Amazon. Ok, excelente. Bueno, ya saben, ahorita dejamos acá las redes sociales de Tony para que adquieran el libro, se documenten y elijan poner a sus niños a hacer deporte, a entrenar la fuerza, a desarrollar su cuerpo de la mejor manera. ¿Alguna alimentación que tú recomiendes a esas personas que están entrenando fuerza? Entendiendo que muchas personas que están en tu centro seguro le llevas con tu nutriólogo y todo el tema de su nutrición y su alimentación. Pero a rasgos generales, ¿podrías compartir cuál es la forma idónea, en base a tus estudios, de llevar el entrenamiento de la fuerza? Porque bueno, ya sabemos que somos lo que comemos y si entreno muy bien, pero no me alimento muy bien, creo que es una mala combinación. Sí, mira, es un tema bastante complicado al que no me gusta hacer mucha mención porque creo que cada quien a lo suyo, ¿no? Y entonces Claro. el tema de la nutrición a un nutricionista. Por supuesto. Siento que, si bien es cierto que a rasgos generales yo puedo dar alguna recomendación, no apoyo a los entrenadores que como entrenadores también te dan planes de alimentación. Puedes saber muchísimo, puedes saber lo que tú quieras, pero es un estudio y requiere de ciencia, de años de preparación. Entonces, como no me gustaría que se metieran en mi área como fisioterapeuta o como entrenador, pues no me meto en otras áreas en donde yo me sienta que puedo profundizar. Sin embargo, estaba leyendo algo bastante interesante en estos días en el manual de la National Strength Conditioning Association, que te habla de que la ganancia de masa muscular está intrínsecamente relacionada con el consumo de proteínas. Y que la proteína, ¿ok? Si no me equivoco, las dosis recomendadas son 1.8 gramos por kilogramo de músculo, por kilogramo de peso. Uh-huh. Ya tiene estudios donde se produce una hormona que no recuerdo muy bien, que es la que te ayuda a mejorar lo que es la densidad ósea, mejorar lo que es la producción de musculatura y la liberación de hormonas o sustancias relacionadas al crecimiento muscular. Entonces, en términos generales, si tú quieres desarrollar musculatura, tu dieta realmente tiene que ser alta en proteínas. Correcto. Más allá de que, bueno, o sea, se desarrolle músculo. Porque tiene otros factores que te benefician mucho más. Porque son ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decírtelo, hermano? Mira, lo que pasa es que todo el mundo asocia fuerza con músculo. Correcto. Y no es así. Va más allá de eso. O sea, fíjate que la proteína también te brinda unos beneficios a nivel óseo y a nivel de tu densidad ósea, que es súper importante y que pudiésemos relacionarlo, por ejemplo, también a estas disfunciones que se van dando en la edad. Correcto. Y fíjate que muchos médicos también y muchos profesionales de la salud, entonces le quitan el consumo de proteína a la persona o se lo disminuyen mientras más viejo te vas haciendo o mientras más vas envejeciendo. Entonces Porque tú dices, ya va, pero ¿por dónde agarro? Claro. ¿Dónde agarro? Si hay estudios que me dicen que tengo que tener un consumo alto de proteína para mejorar el tema del desarrollo de la masa muscular y para mejorar la densidad ósea, y por otro lado me las quitan, entonces ¿qué hago?
Claro, Entonces, ahí como tips general, el consumo de proteínas debe ser Es fundamental clave. en una dieta en donde tú quieras mejorar y desarrollar más masa muscular. excelente. Entonces, bueno, ya saben, si bien lo recomendable es ir al especialista, al médico, al nutriólogo, que te ponga una dieta, que te ponga un plan de alimentación que sea sostenible para ti, a rasgos generales, si estás entrenando la fuerza, ten conciencia de que la proteína es fundamental, y si tú estás entrenando fuerza y no te estás alimentando con proteína, lo que te puedes estar ganando es una lesión o un desbalance, alguna enfermedad, que es lo que debes evitar a toda costa. En el tema de la fuerza siempre sale un término maravilloso que cada vez se da más a conocer, pero quiero que tú lo traigas ahorita, que es el tema del control motor, o esa contracción de distinto tipo a la concéntrica que es habitual en los gimnasios. Esa contracción excéntrica, esa contracción isométrica, esa fuerza o ese trabajo de los estabilizadores para mejorar esa fuerza máxima, o ese RM, o esa capacidad de hacer una repetición. Hablemos de eso, del control motor, de las contracciones excéntrica e isométrica, y bueno, y de la concéntrica, por supuesto. Bueno, fíjate, si no me equivoco, es en el libro de Bobat, en donde se establece que una de las maneras de evaluar el control motor es a través de los mecanismos excéntricos. Si bien es cierto que la contracción de tipo concéntrica es bastante popular, si mayor control del movimiento queremos tener, más contracciones de tipo excéntrica debemos fomentar. Correcto. Además de esto, la contracción de tipo excéntrica te favorece, por medio de la tensión mecánica del músculo, a mejorar o a desarrollar mucho más la musculatura. La tensión mecánica, todo el mundo ya sabe que es lo que te favorece realmente al trabajo de la hipertrofia. O sea que si alguien quiere ganar hipertrofia, más allá de irse a la concéntrica, debería irse a la excéntrica. A los trabajos excéntricos. Repetición y excentricidad. ¿Ok? Buen dato. Repetición y excentricidad para mejorar el tema de lo que es la ganancia de la musculatura. Ahora bien, más allá de eso, cuando hablamos de control motor, tenemos que hablar que que el control motor es el resultado del movimiento experto. Hay algunos autores que lo definen así. Entonces, si yo quiero tener control motor, más allá de hacerlo excéntrico, que obviamente al hacer un trabajo negativo o al realizar un trabajo de retorno es mucho más complejo, ¿será realmente el tiempo que yo practique o que yo dure aprendiendo y perfeccionando cierto movimiento lo que me va a hacer experto o lo que me va a dar el control motor de ese movimiento? Y voy a hacer algo rápido aquí, voy a explicarte algo rapidito. Perfecto. Cuando tú te aprendes un movimiento, eso está en centros superiores. O sea, Ajá. eso se codifica en 3 áreas de tu cerebro: área motora primaria, área motora área premotora y área motora suplementaria. El tiempo que tú duras, estás en un gimnasio, las primeras 4 semanas de un proceso, de que se active este proceso donde tú estás aprendiendo a hacer una sentadilla, estás aprendiendo a hacer un peso muerto, estás aprendiendo a hacer X movimiento, estás entrando a, no sé, estás aprendiendo de cualquier cosa. Ok. Eso es un proceso muy consciente, y entonces tú no puedes decir que hay un mayor control motor o que tienes más control motor porque tú te estás aprendiendo eso. Si tú te estás aprendiendo eso, ya sales de la definición de lo que es el movimiento experto. Después de que tú pasas un tiempo aprendiéndote ese movimiento, pasas a lo que es el segundo, los niveles subcorticales, que son lo que es el área motor, el cerebelo y los ganglios de base. Es allí donde, mientras esto se está aprendiendo aquí, ellos están teniendo una copia eferente que hace una retroalimentación para ir afinando el movimiento. Después de que pasan esas par de semanas y ya tú vas teniendo familiarización con los ejercicios, tú cada vez lo vas a ir dominando más. Es producto a la automatización del feedback que se dan entre estas zonas de forma inconsciente. Y pasas a una etapa que se llama etapa de perfeccionamiento y posteriormente a otra de disponibilidad variable. ¿Qué significa esto? Conseguirle progresiones a los movimientos para que sean más complejos. Claro. Ahora, en este aspecto del control motor, ¿qué necesitamos en un primer momento saber? Primero, contracciones de tipo excéntrica van a fomentar
según diferentes bibliografías, el control del movimiento. Ok. Para generar una contracción excéntrica, primero debes controlar o debes saber cómo realizar una contracción concéntrica. ¿Verdad? Por supuesto. Estamos claros de eso. Segundo, principio de variabilidad. Hay movimientos que tú vas a tener como ejercicios principales y que nunca vas a negociar, como por ejemplo una sentadilla, un peso muerto, un press de banca, y vas a tener ejercicios accesorios que van a realizarse después de realizar estos, que van a tener el objetivo de ayudarte a evolucionar sobre estos. En ese base. En ese base, ¿ok? Y tercero, a ver, ya dije las contracciones excéntricas, la variabilidad desde los ejercicios bases que son innegociables, la experiencia que tengas en el entrenamiento. Mayor control motor va a estar obviamente relacionado al tiempo y a la experiencia que tú tengas en esa acción motriz, ¿ok? Entonces eso es importante que se sepa, porque también pasa lo siguiente: no puedes tener control motor sobre algo que haces una sola vez. Entonces vemos gimnasios en donde tu instructor no maneja estos principios, donde si quieres mejorar en sentadilla, haz sentadilla. Si Claro. quieres mejorar en press de banca, haz press de banca. Entonces todos los días te pone un ejercicio distinto en la rutina y cuando vienes a ver sientes que estás estancado en sentadilla, estás estancado en peso muerto, estás estancado en press de banca, y es realmente el resultado de no seguir una progresión y de no crear un proceso subconsciente de aprendizaje que te lleve al control y a la mejora o a la disponibilidad variable sobre ese movimiento. Así es. Bueno, fíjate que eso que estás diciendo ayuda a muchas personas porque primero se ven en eso de que semana a semana le están cambiando las rutinas, como ellos le llaman, y que además no te vuelves experto en sentadilla, en peso muerto, en press de banca, en press militar o en distintos ejercicios, como los acabas de decir, son bases, y son los que van a hacer que luego avances y evites, vuelvo otra vez con el tema de las lesiones, porque en un gimnasio, cuando tú estás trabajando tu cuerpo, debes evitar las lesiones, y de esta manera es como dar pasos seguros, en hacer progresiones, en volverte experto, ya la probabilidad de que te lesiones baja muchísimo. Entonces, siempre busca, primero, profesionales que manejen esta información y si gustas, compártela para que ellos ayuden a más personas y luego tengamos centros de entrenamiento donde hayan puros expertos y los resultados sean rápidos. Cuando uno practica de esta manera, avanzas mucho mejor porque estás haciéndote experto y evitas las lesiones. Fíjate que alguna lesión muy común en gimnasio, y te lo hablaba de los músculos estabilizadores, es el tema del manguito rotador, la articulación glenumeral, que es la del hombro. Muchas personas, no, es que estaba haciendo press de banca, estaba haciendo tal ejercicio y se me dañó el manguito rotador, fui al traumatólogo, ya no puedo hacer ejercicio porque tengo algo allí en el manguito rotador. ¿Por qué sucede? Es que las personas están haciendo algo mal. ¿Qué está pasando allí? Mira, hay algo que se llama leyes de la fuerza. Son como unos principios que hay cuando tú vas a hacer fuerza, ¿no? Y uno de esos leyes, o sea, si el ejercicio tiene mandamientos, que son los principios del entrenamiento, la fuerza tiene 5 mandamientos. Ok. Y uno de esos mandamientos que te dice la fuerza es: desarrolla tus músculos estabilizadores. Importante. Entonces, bien, primer caso, hay una variabilidad loca, o sea, ni siquiera pudiese llamarse variabilidad. Tienes un instructor que te pone press de banca, si acaso una vez a la semana, ¿verdad? O te empieza a variar la rutina, estás en los funcionales, estás haciendo puros funcionales y no sé qué, y tienes un día en la semana que haces musculación. Ajá. Y eso es una musculación loca que meten ejercicios de empuje, tracción, todo, o sea, todo ahí. Sí, a lo loco, locura. a la machisberra. Y bueno, en la semana 1 levantaste 40 kilos. Ajá. Y en la semana 3, porque tienes más tiempo entrenando, pero no has vuelto a repetir ese estímulo, te meten 60 kilos en el press de banca. En donde hubo sobrecarga, adaptación y continuidad de ese movimiento. Excelente. Va a sufrir, obviamente el tejido va a sufrir porque no está adaptado a esa tensión mecánica y no está adaptado a ese nivel de intensidad. Pero vamos a poner el punto número 2. Supongamos que tú sí tienes tus martes y jueves el press de banca, ¿no? No, pongamos un segundo ejemplo. Sobre todo que nos pasa bastante a los hombres. Ajá. No le gusta hacer pierna, entonces todos los días haces una variante, haces la variabilidad todos los días del pecho. ¿Ok? O sea,
Lunes hiciste press de banca. Empuje, empuje. Sí, empuje. Pecho, pero todos los días agarras una máquina distinta para el pecho. ¿En dónde está el proceso de adaptación o el tiempo de recuperación que le da ese tejido? Por sobrecarga generas una lesión a nivel muscular o miotendinoso o tenoperiósteo. Punto número 2. Punto número 3. Supón que estás en tus ejercicios base martes y jueves. O sea, tienes, lo colocas varias veces en tu semana y tienes un tiempo de recuperación. Si tú no trabajas ese mandamiento que te dice músculos globales, en algún punto donde ese movimiento principal requiera de la activación excéntrica del manguito rotador, bien, requiera la estabilización isométrica de otras musculaturas locales y globales, o sea, músculos pequeñitos que te ayudan o te favorecen en el movimiento. Perdón, contracción excéntrica no, contracción isométrica. El manguito rotador. Posteriormente una contracción excéntrica en algún plano de movimiento, en alguno de cualquiera de los movimientos, puede ser bajar un snatch, ¿ok? Para posteriormente hacer una fase concéntrica, todo lo demás. Si tú no me... Y eso sucede mucho en el CrossFit, ¿ok? No, o sea, son rutinas y de trabajos locos a que sudes. Ajá. Y ojo, yo entreno con CrossFit, porque a mí me gusta la forma, el diseño de un programa bien estructurado del CrossFit, pero hay box también en donde tienes una rutina loca, si haces todos los días snatch, si haces todos los días clean, pero nunca trabajas tus músculos estabilizadores. Y cuando tú le quieres meter peso y aparte de eso le sumas la velocidad y aparte de eso le sumas la fatiga, hermano, eso es una lesión inminente que va a venir y entonces satanizan al pobre CrossFit, ¿no? El CrossFit es lesivo. El CrossFit es lesivo. punto a destacar ahí, cierro el paréntesis con ello. Desarrolla tus músculos estabilizadores con los ejercicios accesorios. Variabilidad. Yo hago, Tony, yo hago mi press de banca. Posteriormente de realizar mi press de banca, yo realizo ejercicios, por ejemplo, aperturas, realizo ejercicios isométricos o agarro y hago manguito rotador en polea. Entonces, yo voy trabajando todo el conjunto de sistemas locales, sistemas estabilizadores locales dentro de la articulación o dentro de las articulaciones que se comprometen al movimiento y globales, trabajo de zona media. No vas a mejorar tu press de banca si no tienes más fuerza en tu zona media, porque correcto, de ahí es que se irradia la fuerza a pesar de que estás acostado. Requieres de fuerza de tus estabilizadores globales y tus estabilizadores globales sigue siendo la faja abdominal, ¿ok? No vas a mejorar y lejos de te vas a lesionar. Así eso lo podemos llevar, hermano, a los ejercicios de sentadilla, al ejercicio de peso muerto. Hay una ley general. Si tú te quieres meter a entrenar o quieres trabajar como entrenador, tienes que estudiar. No solamente es hacer pesado y levantar pesado hasta que te lesiones para que digas que trabajar pesado es lesionarte. Es hacerlo de una forma en la que vayas trabajando movimientos principales, musculaturas accesorias locales y musculaturas accesorias globales que te ayuden a que vayas mejorando el movimiento principal. Va a llegar un punto donde solo los músculos que te generan el empuje para hacer el press de banca no van a poder con la carga. Claro. Se van a apoyar de los estabilizadores locales y de músculos pequeñitos que van a tener acciones muy específicas y de los estabilizadores globales para poder realizar la acción. Sí, y de hecho, fíjate que hay muchas personas que me han dicho, no, es que estoy estancado en tal peso o estoy estancado en tal ejercicio, y muchas veces la razón es que los músculos estabilizadores y todos esos músculos que ayudan a transferir fuerza, no los has entrenado y por eso te estancaste. Entonces, a veces no basta con mirar el músculo principal, el protagonista, sino todos esos coprotagonistas que son sumamente importantes. De hecho, tú has ayudado a hasta medallistas olímpicos. Sí. Cuéntame cómo ha sido eso de tu carrera en el tema. Tú también eres deportista y has estado allí con distintas disciplinas. Él entrena a atletas en Valencia, Venezuela. Y bueno, si gustan contactarlos, allí van a estar las redes sociales, Tony García en Instagram. Sí, háblame Tony García 10. De esa carrera en las Olimpiadas. Mira, hermano, los Juegos Olímpicos es el sueño de mi vida. Lo estoy persiguiendo desde Río 2016. Tokio 2021 estuve muy cerca de ir. De hecho, estaba en la plantilla con el equipo de esgrima. Lastimosamente, en 2020, por tema pandemia, pues me tuve que retirar del deporte. Y al retirarme del deporte, pues obviamente dejé pasar esa oportunidad.
Eso es lo que yo he buscado desde hace muchísimos años y es a donde yo enfoco toda mi carrera y todo mi esfuerzo físico, mental, espiritual. Sin embargo, he tenido la oportunidad de... Lo único que me falta en mi carrera como profesional realmente son los Juegos Olímpicos, porque todo lo que han sido los ciclos, o sea, los Juegos de los ciclos, que son Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Sudamericanos, Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales, en diferentes disciplinas ya he estado. Estuve 2 años y medio trabajando con el equipo nacional de esgrima en Polonia, desde el 2018 hasta casi mediados del 2020. Anteriormente a eso ya tenía 1 año trabajando con el equipo nacional de esgrima aquí en Venezuela. Posteriormente trabajé con el equipo nacional de ciclismo de pista. Se me ha encomendado la tarea de trabajar, de rehabilitar y de optimizar a atletas que están en ciclos o en rutas olímpicas, como lo fue en su momento Estefan Hernández. En la esgrima trabajé con Rubén Limardo, que es campeón olímpico de la esgrima. Fue con él que me fui a Polonia, de hecho. Un trabajo maravilloso. Aprendí demasiadas cosas que no te le enseñan en la universidad, que realmente lo ves allí, ¿no? Y aprendí a ver lo que se tiene que esforzar realmente un atleta, porque el hecho de que llegues a la selección nacional no quiere decir que ya eres la tapa del frasco. Claro. Ahí es en donde comienza el camino, hermano. O sea, de verdad te digo que el que haya tenido la oportunidad de ver cómo entrena este tipo es una cosa de loco. Cómo entrenan sus hermanos, pero cómo entrena él con su equipo es una cosa bestialmente de loco. Son horas y horas que le invierten a su entrenamiento para estar en el performance. 8 Claro. horas, algo así, o sea, una cosa de loco. Bueno, o sea, viven para eso. Viven para eso, ¿no? Posteriormente trabajé con Estefan Hernández, que fue medallista de bronce en los Juegos de Río. Para los Juegos de Tokio estuvimos a puntico de clasificar. Estábamos ya clasificados prácticamente, pero en la UCI hizo unas modificaciones con el tema de los puntos de la competencia, y como antes del 2021 ella no había competido, pues dejaron las puntuaciones hasta el 2020 y ella perdió los puntos que habíamos ganado, que habían sido importantes y que estaban en su clasificación. Trabajé también con una nadadora que se llama Yeserick Pinto. Yo fui el que la acompañé desde todo el tema físico, 1 año y medio para los Juegos Olímpicos, a los que clasificó, gracias a Dios. Y así como ella, pues otras disciplinas. Es mi pasión, es a lo que me dedico y es lo que realmente me da los principios que rigen mi día a día. De ellos de verdad es que yo aprendo y es como lo que yo conecto, o es en donde yo conecto mis sueños y mis ganas de poder vivir una cita de eso. ¿Y sabes qué es lo bonito de esto, Alexander? Que esos eventos duran 7 días. Lo máximo que puedes estar, bueno, en Chile ahorita que fueron los Juegos Panamericanos duré 14 días, pero por lo general lo máximo que tú estás son 10 días. Pero para estar 10 días en una cita de ese tipo, te tienes que matar literalmente 4 años y saltarte muchas cosas. Y creo que de eso se basa la vida en general, ¿no? En sacrificar. Y sacrificar muchas cosas y estar dispuesto a pagar el precio por un momento de gloria, por un momento de la oportunidad que se volverá efímero, que pasará, pero que te dejará muchos valores de vida. Creo que todo lo que yo he hecho y he logrado dentro de mis años de carrera se ha debido a lo que me enseñan los deportistas, porque ellos son el mejor ejemplo de perseverancia y constancia en este medio. Definitivamente. Qué éxito, y me encantan esas palabras porque definitivamente lo que dices es la mera verdad. Así que si algo quieren construir, tengan su constancia, sumen todos los días, aprendan. Yo soy fiel creyente de que el conocimiento te da grandes herramientas, así que siempre instrúyanse, busquen siempre ese mentor, esa persona que te va a ayudar, ese equipo multidisciplinario que sume a que alcance el éxito, que forma parte de esos atletas, de esos grandes profesionales que les ayudan muchísimo. Para despedir este episodio me gustaría que dieras una recomendación en general a las personas de gimnasio que están haciendo CrossFit, que están haciendo halterofilia, que quieren entrenar la fuerza, de dónde pueden identificar banderas rojas. Por ejemplo, llega Pedro un día y se mete en un box o va a un gimnasio. ¿Qué le puede servir a él para que sepa que ahí no es? ¿O dónde hay una señal que diga, yo mejor me cambio porque aquí me voy a ganar una lesión, aquí no voy a progresar, aquí voy a perder algo muy valioso que es mi tiempo?
¿Tendrías algunas recomendaciones que dar? La bandera más roja, mira, eso es la bandera, pero así de esa, de la que está ondeando por allá por Roraima, esa gigante de Venezuela, bueno, así de roja, que tú llegues a un centro y que no te evalúen. O sea, ¿qué mejoras si no te evalúas? Es como que si tú llegues, que es otra bandera roja, tú llegues a una consulta de fisioterapia y de una vez te lancen la compresa caliente o el pañito frío o te pongan el TENS. Ahí no es, hermano. Ahí no es y créalo que van a ser 55 terapias. O sea, el objetivo no va a ser realmente curarte, sino sacarte toda la plata. Así es. En el tema del entrenamiento, cualquier gimnasio, mira, puede ser, y es cómico porque tú ves ahorita ejercicios en redes y tú dices Washington y tú ves los videos de verdad. O sea, hay gente que está haciendo mucho dinero con eso. Muchos centros en donde muestran es una parte súper jocosa, súper chévere, súper dinámica, súper colectiva, con mujeres y hombres haciendo push-up y chocándose y cosas así, y atletas haciendo cosas locas, pero lo básico, ¿te evaluaste? Si no te evaluaste, no puedes saber en qué punto estás. Y si no sabes en qué punto estás, no puedes mejorar. Así es. Y si no puedes mejorar, te vas a estancar. Entonces, esa es la primera bandera roja. La segunda bandera roja. Que vivas con un dolor muscular constante. Eso, mira, hay algo que se llama síndrome de extralimitación no funcional y es cuando la fatiga se apodera de ti de forma crónica. Eso te puede llevar a un sobreentrenamiento y pudiese llevarte también a una rhabdomiólisis y te puedes morir entrenando. Ruptura. Hay gente que literalmente se muere de la fatiga, se muere de entrenando. Y la gente cree que, oye, no, me está yendo bien todos los días. Sí, y todos los días estoy aporreado. No. O sea, si estás orinando sangre o estás orinando negro, huye. Claro. Entonces, esa es la segunda bandera. No puedes estar adolorido todos los días. O sea, no te puede doler el cuerpo todos los días. Es un proceso que pasa, pero ya después de eso, tú tienes una sobrecarga progresiva. Te vas a sentir fatigado, te vas a sentir aporreado, pero no tienes que sentirte inválido. Claro. Tercera bandera roja. Mira. Y parte de la primera bandera gigante roja. Chamo, que no te dosifiquen los pesos y que todas las semanas vayas al peso por ciento. Al peso por ciento, papá, te vas a conseguir un peso que te va a generar una lesión segura y inminente. Uh-huh. Y la cuarta recomendación, semanas de recuperación. Si tú llevas un mes y todo va bien, pero tú ves que esto va así, y siempre vas así, y siempre vas así, y nunca hay un tiempo de descanso donde tú... Una meseta. Okay, una meseta, una ondulación en tu programa de trabajo y parte de los otros tres. Eso ya es otra bandera roja que te dice, mira, no se trata, te estás adaptando muy bien. Y el cuerpo, mira, el cuerpo de un novato es lo máximo porque los primeros resultados son así. Responde, pero cuando ya eso no esté, ya lleves 2 meses, 3 meses y tengas esa sobrecarga progresiva constante y estés aquí en este punto, tu cuerpo no lo va a tolerar y va a producir una lesión. Entonces el malo va a ser el ejercicio, el peso muerto, la sentadilla. Uh-huh. El malo no va a ser el programador de eso. Entonces, más allá de ver nombres, y siempre se lo digo incluso a mis propios clientes, más allá de ver nombres, ve que te evalúen, que te reevalúen, que te dosifiquen y que te prescriban. Último, quinto, que te prescriban, hermano. O sea, que al evaluarte se den cuenta que si tú no puedes hacer un squat porque levantas la punta de los pies, te consigan una variante. Estás pagando plata para eso. Claro. Consígueme una variante porque yo necesito mejorar esto. Mientras llego a la sentadilla, no te metan en un corral con un corral de ganado a que, bueno, no se hace un burpee, no se hace una sentadilla, no sé hacer un levantamiento de mancuerna, no me sé agachar. Entonces voy a hacer todo lo que hacen los demás. Esas son las banderas principales que te dicen que no es el lugar correcto. Claro, bueno, importante que no las olviden porque definitivamente estar en el lugar correcto te va a evitar que pierdas el tiempo, que te ganes una lesión y que, bueno, te decepciones porque no veas resultados. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Estuvo excelente esta conversación.
sé que va a sumarle a muchísimas personas porque muchas personas están montándose en la onda de hacer deporte, de entrenar la fuerza, y sé que esta información les va a ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. De verdad que qué bueno que estés realizando este espacio acá en Valencia, explicando estas cosas tan importantes, y de verdad deseo muchas bendiciones para tu negocio, para tu emprendimiento y para estos podcasts en donde realmente el objetivo de esto es seguirle sumando a la gente. Gracias, papá. Así es, bueno. Y recuerden que existe un universo natural al servicio de tu salud. Muchas gracias, hermano. Papi, gracias. Gracias por la invitación, de verdad. ¿Cómo se debe preparar el Biodigest? Vamos a tomar una cantidad de agua equivalente a una taza. Llevamos a la cocina. Colocamos la cantidad de Biodigest que ameritamos. En este caso es una cucharadita de postre equivalente a 2 gramos. Dejamos hervir 2 minutos. Cuelas y tomas tibio después de almuerzo o de cena. Porque tu salud digestiva vale oro.